esta plataforma YouTube para iniciar una serie de vídeos en donde estaremos utilizando el logo Siemens. Por lo tanto, vamos a hablar de la programación del logo soft Siemens. Vamos a usar la versión 8. Entonces, para abrir el programa, bueno, para comenzar, pues yo voy a iniciar desde, vamos a decir así, simulando desde que ya lo tengo instalado. No voy a entrar a hablar de descarga gratis de full y todo lo demás pues que vamos a encontrar en YouTube, porque eso generalmente pues te crea muchos problemas con la compañía. Entonces no voy a trabajar desde allí. Yo ya lo tengo instalado. Hay otras personas que enseñan cómo usar el crack, cómo descargarlo de manera gratis, y pues bueno, tú te puedes ver por YouTube todos esos vídeos. Entonces, para comenzar a usar este programa, pues me gustaría hacer una pequeña definición de lo que es el logo soft o este tipo de micro PLC. En este caso, pues nosotros vamos a utilizar la marca Siemens. Es un módulo lógico, es decir, un controlador programable que nos permite que sin intervención humana las máquinas hagan un trabajo o una especie de trabajo. Bien, técnicamente hablando, un logo PLC, el término PLC no es más que el acrónimo de inglés en Program Logic Controller, es decir, controlador lógico programable. Por lo tanto, nosotros en nuestra clase vamos a iniciarla con los logos. Lo que ocurre en el acrónimo PLC lo usamos pues para los controladores programables de mayor capacidad, como en el caso de Siemens, pues tenemos la serie 200, la serie 300, la serie 400, la serie 1200 y la serie 1500. Nosotros en PLC pues estaremos hablando de la serie 1200, o más que todo pues estaremos trabajando con la serie 1200 y la serie 1500, porque técnicamente esos son los que tenemos acá en nuestro taller. Las otras situaciones de conceptos y generalidades pues lo vamos a ver en la otra unidad, ya vamos a decir así, de la instalación del equipo real. Ahorita, ¿verdad? Solo voy a hablar del uso y manejo de las configuraciones, pero del software. Entonces, cuando nosotros abrimos el software LogoSoft, vamos a encontrar esta interfaz de trabajo. Vamos a dividirlo donde están las barras de tareas. La primera es la barra de título, en donde nosotros vamos a poder observar que ahí dice LogoSoft Comfort, y pues después aparece la típica pestaña de opciones en donde está archivo. En archivo pues hay nuevo, todo lo que nosotros ya hemos venido estudiando. Tenemos la pestaña de edición, la pestaña de formato, ver herramientas. En herramientas pues aquí podemos encontrar algunas situaciones que podemos ocupar en determinado momento, como lo es transferir de PC a logo, de logo a PC, iniciar el PC y detener el PC. Estas cuestiones, ¿verdad? O estas opciones a veces se ocupan si no la queremos hacer de manera directa con los iconos. Acá tenemos la opción de detener el logo, que también podemos usar las teclas F2, y ¿verdad? Pues si ustedes así lo desean, tenemos ventajas. Y para poder, cuando tengamos alguna duda e inquietudes, pues el mismo software te puede ayudar con esas inquietudes. Después de esta pestaña vamos a tener la barra de icono. Entonces, lo que teníamos acá en forma de pestaña, acá lo vamos a tener en los iconos. Entonces, cuando nosotros venimos a archivo y le damos uno nuevo, aquí tenemos 3 lenguajes de programación los cuales nosotros podemos trabajar en este software. En este caso, el diagrama de funciones, que es el FUT, el esquema de contactos, que es el COT. Este diagrama de escalera es bastante parecido al unifilar, y el diagrama UDF. Entonces, o abrir uno nuevo, estas son las opciones que ya habíamos explicado anteriormente. Entonces, aquí tenemos en iconos la mayoría de iconos que nosotros ya conocemos. Bueno, aquí los nuevos prácticamente en este software son estos últimos que están acá. En este caso de acá, pues este es para iniciar el logo o darle start al logo, para detener el logo o ponerlo stop. El icono para poder transferir un programa del PC de la PC al logo, o bien acá en este caso del logo a la PC. Después vamos a encontrar más abajo toda esta área, que vamos a decirlo así, esta área está dividida en dos. La biblioteca de trabajo, que es donde vamos a tener nuestro árbol de funciones. Pero antes de que lleguemos allí, nosotros podemos tener dos, ¿verdad? El modo de diagrama o modo de proyecto, para cuando estemos haciendo proyectos grandes o agregando más que todo proyecto, ¿verdad? Entonces acá generalmente nosotros vamos a trabajar en modo de diagrama.
En la primera parte tenemos los diagramas. Aquí nosotros podemos ir observando que cada vez que tengamos un archivo, el archivo se va a ir creando y el nombre va a aparecer acá. Entonces aquí podemos ver que aquí en este espacio van a aparecer todos los diagramas que estemos trabajando. En este caso, si nos venimos acá, aquí aparecen las instrucciones. Dentro de las instrucciones es lo que nosotros en el FluidSync o en otro software como el KDecimu le llamamos biblioteca. Acá nosotros en las instrucciones pues vamos a encontrar todas las constantes, todas las variables que utilizamos, las funciones que utilizamos para hacer nuestra programación. Entonces, si comenzamos con las primeras instrucciones, aquí las constantes, pues vamos a encontrar en las constantes digitales pues una entrada. Si ustedes lo ven de esa manera, las entradas, salida, en las entradas analógicas, salida analógica, en entradas de red, analógicas de red, las funciones lógicas como son AND, NAND, OR, NOR, SOT, las funciones especiales que son los timers. Aquí vamos a encontrar distintos diferentes tipos de timer, los generadores de impulsos, los contadores. Aquí vamos a encontrar 3 tipos de contadores. También vamos a encontrar todas las funciones analógicas. Y así sucesivamente, pues hasta poder ver que aquí vamos a encontrar todos los instructivos, todas las situaciones que nosotros vamos a estar ocupando para poder determinar nuestra programación. Acá en este espacio vacío es en donde nosotros vamos a tener el espacio para hacer nuestro diseño, o el lienzo vacío para hacer nuestro diseño, la hoja vacía para hacer nuestro diseño. Entonces esto de acá es el editor de los diagramas. ¿Qué significa? Que aquí nosotros vamos a ir poco a poco conociendo qué es lo que podemos hacer con cada uno de estos iconos. Entonces ahorita se aparecen, vamos a decir así, resaltados los que podemos hacer cambio. Como no tenemos nada dibujado acá, estos aparecen de una manera más opaca. Aquí es para, en este caso, cuando estemos usando para seleccionar, para hacer una conexión, para texto, así sucesivamente. Esto es para las funciones, las constantes que nosotros tenemos acá. Nosotros podemos ir, si no queremos venir al árbol de instrucciones o a la biblioteca de componentes que tenemos acá, lo podemos venir aquí. Ejemplo, si nosotros le damos clic en nos aparecerán en la parte inferior todas las instrucciones que nosotros podemos utilizar. En este caso, si los quedamos en una de ellas, nos deberá aparecer el símbolo. Como podemos ver, tecla de funciones. Aquí nos van a aparecer a nosotros las que tenemos, las que podemos utilizar. En este caso acá nos aparece el símbolo. Si nosotros sacamos uno de ellos, si mal no recuerdo, ¿verdad? Por aquí nosotros en el centro vamos a encontrar el símbolo. En un dado caso, ¿verdad? Que lo estemos utilizando de esta manera. Entonces acá, si es una división, 2 divisiones, estos acá son para aplicarle zoom. En este caso, ¿verdad? Ampliar o reducir. Acá vamos para seleccionar una línea, aquí para el diseño de páginas y lo vamos a dividir. Acá se ocupa bastante porque acá nosotros vamos a convertir un mismo diagrama en COT. Pasar el diagrama que tenemos acá, en este caso, como podemos observar, si desde inicio hemos nosotros realizado un diagrama de funciones, lo podemos pasar a COT. De acá es para simulación. Si nos quedamos un rato ahí, el puntero nos va a señalizar que ahí significa funciones. De acá es para hacer un test online, o sea que al mismo tiempo que esté funcionando el PLC, pues va a estar trabajando también nuestra pantalla. Entonces acá aparece. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro espacio vacío para trabajar un diagrama de funciones, pero si lo queremos pasar a COT, que es el más común, pues entonces solo le damos clic acá y inmediatamente nos aparecen para la misma opción, para el mismo lienzo, nos dice esquema eléctrico 1, que es en funciones, y esquema eléctrico 2, que en este caso sería el diagrama COC, que es el más parecido al diagrama escalera. En este caso, pues si nosotros queremos cerrar lo podemos cerrar, decimos que no, pues sí, ahí no hay ningún problema. Es una manera de trabajar. Si nosotros venimos a nuevo, damos clic en nuevo y lo decimos acá que lo vamos a crear en COT directamente, pues le damos clic en COT y ya inmediatamente nos aparece ese esquema que nosotros, o la manera de espacio de trabajo de COT, ¿verdad? Más que todo, pues esa sería la situación. Ahora, para hacer nuestro primer trabajo, pues vamos a hacerlo en el siguiente vídeo, los ejemplos. Este vídeo solo es para más que todo, pues enseñar cómo navegar en la interfaz del software.
Entonces, por ejemplo, si vamos a sacar un contacto normalmente abierto, igual, ¿verdad? Que en el ejercicio anterior solo era mantener pulsado y venir a soltarlo al espacio de trabajo. Entonces, cuando lo tenemos acá, nosotros nos aparecerá una ventana indicándonos que ahí tenemos un contacto normalmente abierto. En este caso, a este contacto normalmente abierto podemos configurarle tres situaciones. Primero, los parámetros de entrada, después un comentario si queremos escribir algo, y acá cómo lo vamos a ocupar, si como interruptor, por defecto viene como interruptor, o si lo queremos como un pulsador normalmente abierto. Desde aquí nosotros podemos hacerle esa configuración. Aquí nosotros podemos decir que va a ser nuestro inicio de... Voy a hacer este ejemplo, ¿verdad? Nada más, porque en el próximo vamos a hacer los ejercicios. Inicio del sistema, vamos a poner de esa manera, y para poner este comentario, y en parámetros vamos a decir que sería nuestra entrada 1. Acá le podemos poner también que le vamos a poner encendido, y cuando le demos OK, pues entonces vamos a venir y lo vamos a encontrar acá. Entonces acá nos dice que esta es la entrada 1 y tenemos acá que es el de inicio del sistema. Este va a ser nuestra I1. Si sacamos otra entrada, todas estas que son las constantes, o sea, las entradas, por ejemplo, si vuelvo ahora, voy a sacar un contacto normalmente abierto, por defecto me lo pone en el primer contacto que he sacado, pero le tengo que dar acá que este va a ser mi entrada 2. Por lo tanto, acá le voy a dar entrada 2 y le debo de dar a aceptar. Entonces, como podemos observar, acá me lo ha puesto que esta es la entrada 1 y esta es la entrada 2. Acá para unir y las demás funciones pues lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. Ahorita yo solo estoy sacando un par de ejercicios para que vean cómo es que vamos a utilizar los elementos. Ahora, en este caso acá podemos ver que la cuadrícula, ¿verdad? No me permite cierta movilidad, más que todo. Para nosotros poder hacer más pequeño por decirlo así, vamos a decir así, se me escapa el nombre, esa precisión, nos vamos a ir a formato de cuadrícula, y aquí le vamos a bajar al formato, pues le podemos poner un 20 y le debo de dar a aceptar. Entonces, como podemos observar, la línea ahora se nos han puesto más con una distancia menor. Eso significa que ya lo puedo deambular o puedo navegar de tal manera de que no va a ser un poquito más de mayor precisión. Entonces, de esta manera es que ustedes pueden trabajar, vamos a decir así, este software. El día de hoy vamos a llegar aquí con el vídeo, solo era dar a conocer la configuración, la interfaz del programa, y vamos a hacer los primeros ejercicios en el video, vamos a decir así, en la siguiente clase. Si nosotros nos venimos acá en la esquina inferior, damos 2 veces clic en ella. Si nos venimos acá donde dice OV8, aquí nosotros podemos, vamos a decirlo así, cambiar el tipo de logo con el que estemos trabajando. En este caso yo lo dejo por defecto, pero igual pues aquí podemos cambiar el logo con el que vamos a estar trabajando. Pero yo lo voy a dejar por defecto allí. En este caso, estos son los logos con los que podemos estar trabajando. Generalmente aparece por defecto el estándar, pero aquí ustedes pueden navegar entre el OVA4 o el OVA6, no sé, ¿verdad? El 5, el que ustedes tengan instalado, o no sé cómo se sientan más cómodos. Yo lo dejo por defecto porque ahí así lo uso yo más que todo. Entonces, sin nada más que decir, pues yo me despido. Vamos a hacer los ejercicios en el próximo video de esta serie de videos que estamos estudiando. Estaremos estudiando lo que es el Logosoft. Sin nada más que decir, pues me despido de todos ustedes, y como siempre, deseando que se suscriban a nuestro canal de YouTube para seguir creciendo en la comunidad, y que compartan este contenido para que lleguen a más personas. Si hay algún error que he cometido, pues me disculpan, como humano pues me puedo confundir, pues nada, y vamos a seguir aprendiendo de este sistema, de este software de la marca Siemens. Muchísimas gracias por su amable atención.